Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Asamblea Nacional de Venezuela de momento pone freno a la ley de amnistía para los presos por razones políticas. De mayoría chavista decidió aplazar su votación. En tanto continúan las excarcelaciones y Juan Pablo Guanipa, político opositor, fue reaprendido. Cuba se queda sin combustible para la industria aeronáutica debido al bloqueo encabezado por la administración de Donald Trump, que castiga con aranceles a quien realice envíos. El gobierno de México anunció que pese a las sanciones de Estados Unidos, seguirá enviando ayuda humanitaria a la isla. Nuevo bombardeo de Estados Unidos contra una lancha en el Pacífico que Washington acusa sin pruebas que transportaba drogas. Hay 2 tripulantes muertos y un sobreviviente. Este mismo lunes las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron un submarino supuestamente cargado de cocaína en colaboración con fuerzas colombianas. Iniciamos en Venezuela. La Asamblea Nacional puso freno a la ley de amnistía para los presos por razones políticas. De mayoría chavista decidió aplazar la votación de la ley que fue impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En tanto continúan las excarcelaciones de opositores venezolanos y Juan Pablo Guanipa, político opositor, fue reaprendido acusado de violar las condiciones de libertad. Ampliamos a continuación. Tan pronto como fue liberado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, el opositor y aliado de la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, lanzó este mensaje sobre las pasadas elecciones presidenciales que dieron una cuestionada victoria a Nicolás Maduro. Queremos reconciliación, pero la reconciliación con la verdad por delante. Vamos a revisar qué pasó el 28 de julio del año 2024 en Venezuela. No pasaron ni 24 horas para que el exparlamentario de 61 años, que había estado 9 meses en prisión, fuera arrestado de nuevo. La Fiscalía venezolana anunció la recaptura de Guanipa justificando una supuesta violación de la libertad condicional. Antes de la confirmación de las autoridades, la familia del opositor denunció desaparición forzada. Dicen que va a estar en casa por cárcel, pero nosotros no hemos tenido información de que haya sido trasladado, de que en este momento se encuentre viajando a Maracaibo o algo por el estilo. Pero desde el Ministerio del Interior dicen que la recaptura es justa. Se creen intocables. De que funcione la justicia. Que funcione. Después cambian la cara de la arrogancia y de la estupidez a la cara de pajizo que siempre han tenido. Y entonces, la justicia funciona. Que funciona la justicia y la justicia está funcionando. Eso es una muestra que la justicia está funcionando. La gente decía, inclusive sectores opositores, este se volvió loco. No, él es loco. De toda su vida. Así actúan, porque se creen superiores a los demás. Desde el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero, las autoridades interinas venezolanas han liberado masivamente prisioneros por razones políticas. Sin embargo, la Asamblea Nacional aplazó el proceso de ley de amnistía. Vamos a Cuba, que se quedó sin combustible para abastecer a los aviones que salen y llegan a la isla. El motivo, el bloqueo encabezado por la administración de Donald Trump, que obligó con aranceles a los países a suspender los envíos de petróleo a la isla. Pese a las sanciones de Estados Unidos, el gobierno de México seguirá enviando a Cuba ayuda humanitaria. Así lo informó la mandataria Claudia Sheinbaum, quien calificó de injusta la medida de Washington. Hugo Caro Jiménez tiene todos los detalles. La crisis en Cuba se agrava rápidamente con el pasar de los días. Este lunes las autoridades de la isla le informaron a las aerolíneas internacionales que el combustible para sus aviones ya no estará disponible a partir del martes. La señal más reciente del empeoramiento de las condiciones del país, presionado por Estados Unidos, que busca cortar el suministro de petróleo a la nación caribeña. De tomar medidas urgentes. Si tienen que tomar medidas urgentes porque las personas que van a viajar lejos, si no hay combustible, no sé, se les cancelará los vuelos hasta tanto haya una otra contramedida, no sé, algo. Esta decisión estará vigente según el gobierno hasta el 11 de marzo.
Cuba ha dependido históricamente del crudo venezolano para abastecer el combustible para aviones. Pero desde que Washington bloqueó las exportaciones de la nación suramericana en diciembre, la isla no ha recibido ningún petróleo crudo o refinado de su principal aliado. A este panorama se suma otra mala noticia. México indicó que el envío de crudo a Cuba está suspendido ante las amenazas arancelarias de Donald Trump para los países que lo hagan. Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. No está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Las novedades también llegan por parte de Nicaragua. Sin dar muchos detalles y de manera repentina, Managua anunció que revocó la entrada a su territorio sin visado para los cubanos. Nuevo bombardeo de Estados Unidos contra una lancha en el Pacífico que Washington acusa sin pruebas que transportaba drogas. Hay 2 tripulantes muertos y un sobreviviente. Según el Comando Sur, la Guardia Costera activó el sistema de búsqueda para socorrer al tripulante que sobrevivió. Este mismo lunes, las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron un submarino supuestamente cargado de cocaína, y esto en colaboración con fuerzas colombianas. Desde agosto del 2025, la Casa Blanca ha perpetrado unos 40 ataques similares. En otro orden de ideas, con el Mundial a la vuelta de la esquina, Jalisco, una de las sedes del máximo torneo de fútbol en México, teme por el aumento de casos de sarampión. Del mes de enero hasta este 6 de febrero se confirmaron 1.245 casos y 2.370 probables casos de esta enfermedad. Desde el 2025, recordemos que México ha reportado más de 8.500 casos acumulados de sarampión. Según la Secretaría de Salud Estatal, más de 250.000 personas fueron vacunadas durante el fin de semana, lo que contribuye a un total de 1,4 millones de dosis administradas en el estado desde el año pasado. Escuchemos. Es algo complicado con los niños porque no están acostumbrados, pero creo que siendo una medida necesaria para evitar los contagios, pues está bien que se implementen en las escuelas y pues ojalá que también se implementara en otros espacios públicos. En otros temas, en Colombia, el norte del país continúa bajo el agua. Desde la pasada semana, el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, enfrenta una emergencia por las inusuales lluvias en esta época del año que provocaron la crecida de ríos e inundaciones sin precedentes. Al momento se han visto afectados el 80% de los municipios y más de 70.000 familias se encuentran damnificadas. Desde Montería nos amplía nuestro periodista César Rojas, quien está en el lugar. Aquí en el municipio de Montería, Córdoba, en el norte de Colombia, la emergencia continúa. Desde esta mañana pudimos ver a muchas familias del barrio El Dorado, en el costado occidental del río Sinú, sacando sus pertenencias, y es algo que continúa. Muchos llevan otros suministros a la parte de atrás del barrio, porque muchos de ellos no han abandonado sus casas, están en los segundos pisos de estas casas, los primeros están inundados. A solo 100 metros de acá el agua les llega a las rodillas. Todo empezó el viernes pasado en la noche, cuando por las lluvias los niveles del río Sinú, Canalete, San Jorge, en esta región empezaron a desbordarse y las comunidades se vieron obligadas a abandonar sus casas rápidamente. Desde el punto de mando unificado aquí en la región nos hablan de al menos 4.100 personas que no han podido volver a sus casas, pero a nivel departamental son al menos 70.000 personas damnificadas. Desde el punto de vista de los muertos no hay cifras unificadas. Hasta esta madrugada oficialmente se sabía de 5 muertos, pero desde el punto de mando unificado nos dicen que saben que puede haber un subregistro. Aquí las comunidades siguen a la espera de respuestas por parte del gobierno departamental y del gobierno nacional con respecto al suministro de los bienes básicos. Muchos perdieron sus electrodomésticos, sus camas, y siguen a la espera de una respuesta sabiendo que por ahora no van a poder volver a sus casas. Continuamos en Estados Unidos. La ex compañera sentimental y cómplice de Jeffrey Epstein se negó este lunes a responder a las preguntas planteadas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Ghislaine Maxwell, quien compareció virtualmente desde una prisión en Texas, se acogió al derecho que le otorga la Quinta Enmienda y permaneció en silencio. Legisladores demócratas calificaron su decisión de decepcionante. Además, informaron que la defensa legal de la mujer de 64 años insistió en que la colaboración de Maxwell estaba sujeta a un indulto presidencial. En su declaración le está diciendo a Donald Trump que intenta comprar su clemencia. Afirmó que está invocando su derecho a la Quinta Enmienda debido a una petición de habeas corpus pendiente ante el Distrito Sur de Nueva York.
Pero seamos claros, las apelaciones de su caso ya han llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos y han sido denegadas. Ella no saldrá de la cárcel a menos que, por supuesto, Donald Trump compre lo que ella vende. Ghislaine Maxwell, figura de la alta sociedad británica, fue detenida por el FBI en el 2020 y llevada a prisión por tráfico sexual de menores. 2 años más tarde fue encontrada culpable de reclutar adolescentes y luego entregarlas a millonarios y miembros de la élite para ser abusadas. En el siguiente informe repasamos quién es la principal cómplice de Jeffrey Epstein. 2 de julio de 2020, escondida en una villa de New Hampshire comprada con un nombre falso, Ghislaine Maxwell es detenida por el FBI, para posteriormente ser trasladada a esta prisión en el estado de Nueva York para enfrentarse a un juicio por tráfico sexual de menores. En 2022 es condenada a 20 años de prisión. De este modo, la antigua compañera sentimental de Jeffrey Epstein fue declarada culpable por haber sido su cómplice, reclutando y entregando al empresario y a sus amigos adolescentes para ser violadas. Entre las principales acusadoras se encuentra Virginia Roberts Giuffre, que se convirtió en una de las pocas víctimas en hablar ante la opinión pública antes de suicidarse en abril de 2025. Era muy joven. Una mañana, Ghislaine me despertó y me dijo, hoy vas a conocer a un príncipe. En ese momento no comprendí que iba a ser víctima de tráfico sexual. Nacida en Maison Lafitte, en la región parisina, Ghislaine Maxwell es hija del magnate británico de los medios de comunicación Robert Maxwell. Criada en el lujo en Reino Unido, desde muy temprana edad frecuentó la alta sociedad británica. A principios de los años 90 conoció en Nueva York a Jeffrey Epstein, con quien inició rápidamente una relación. Juntos se movían en los círculos más poderosos de la Gran Manzana, para luego consolidar una red de tráfico sexual frecuentada por políticos y empresarios, aunque Maxwell nunca se pronunció públicamente al respecto. En julio de 2025, Todd Blanche, número 2 del Departamento de Justicia y antiguo abogado personal de Donald Trump, se entrevistó con Maxwell durante 1 día y medio. Finalizamos en el Reino Unido, donde el escándalo de Jeffrey Epstein y sus vínculos con el ex embajador británico en Washington, Peter Mandelson, ponen en riesgo la continuidad de Keir Starmer al frente del gobierno. Su jefe de gabinete y su director de comunicaciones renunciaron a sus cargos, y también voces dentro del Partido Laborista piden su dimisión, asegurando que no los impulsará adecuadamente hacia las próximas elecciones. No obstante, desde la oficina del primer ministro recordaron que su mandato es de 5 años y que seguirá trabajando con normalidad. Ampliamos los detalles. Aumenta la presión sobre Keir Starmer después de la renuncia de su jefe de gabinete Morgan McSweeney el domingo. Este lunes, el director de comunicaciones del primer ministro también presentó su dimisión. Además, la lideresa del Partido Conservador volvió a pedir que el primer ministro dé un paso al costado como consecuencia de haber nombrado a Peter Mandelson como embajador en Washington, conociendo las acusaciones contra el diplomático de tener vínculos cercanos con Jeffrey Epstein. El primer ministro es el artífice de sus propias desgracias, y todo el caos y la inestabilidad que estamos viendo son completamente culpa suya. En estos momentos estamos asistiendo a un psicodrama del Partido Laborista. Todos estamos viviendo el psicodrama del Partido Laborista. Los pedidos de dimisión contra el premier ahora también tienen eco al interior de los laboristas, en voces como la del líder de esta formación política en Escocia. No es fácil y no está exento de dolor, ya que tengo una amistad sincera con Keir Starmer, pero mi primera prioridad y mi primera lealtad es hacia mi país, Escocia, y no estoy dispuesto a sacrificar el Servicio Nacional de Salud de Escocia, nuestras escuelas, nuestras comunidades, nuestros pueblos, ciudades, aldeas e islas a una tercera década de gobierno del Partido Nacional Escocés. Por eso hay que acabar con las distracciones y cambiar el liderazgo de Downing Street. Sin embargo, Starmer asegura que no se irá del cargo, argumentando que fue engañado por Mandelson. Este lunes su portavoz declaró que el jefe de gobierno tiene un mandato popular para permanecer en el poder por 5 años. Asimismo, el ministro de Salud, Wes Streeting, y varios miembros del gabinete salieron en respaldo del primer ministro, aseverando que merece una oportunidad. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima.